Gloria a Dios. Tomen asiento. Tomen asiento ya para prepararnos para la hora santa. En este momento los dejo con Alan para que nos diga en este momento qué es lo que nosotros hemos recibido, qué es lo que nosotros tenemos ahora en nuestro corazón. Los dejo con Alan. Bueno, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios nos decía Porfirio. Fíjense que muy rápido leemos lo de Pentecostés, el aposento alto, lo que nos hablaba Porfirio y todo eso, pero saben que dice la palabra de Dios que habían 120 personas allí en el aposento alto. Estaban, y fíjense que bien especial. Pedro, el primer papa, quiso seguir obedeciendo uno de los primeros frutos que da el Espíritu Santo de Dios, es la obediencia, la sujeción a la iglesia, la sujeción a la autoridad de Cristo Jesús el Señor. Fíjense que antes de que llegara al Pentecostés, Pedro se dio cuenta de que habían solo 11 apóstoles. Y entonces en el aposento alto que nos decía Porfirio, que en la parte de arriba, donde se hizo la última cena, habían 120 personas, dice la Escritura. Estaban 72 discípulos, habían 11 apóstoles y las mujeres que servían al Señor. Dentro de ellas, María Santísima también. Ella estaba presente. Está en la Escritura. Y mire, antes de que viniera Pentecostés, Pedro lo primero que hizo es, hermanos, hace falta un apóstol, porque el Señor dejó 12 y aquí vemos 11. Entonces, mire, el Espíritu Santo descendió ¿sobre quién? Sobre el colegio apostólico, sobre los cardenales que acaban de elegir al Papa. Ese fue el primer concilio, ese fue el primer colegio cardenalicio, le dicen los escritores, los conocedores de la palabra de Dios, porque ahí estaba representada la iglesia, ahí nació nuestra iglesia católica. Pero el Espíritu Santo no es nada más para sentir gozo, alegría, es para eso también, es para sanarnos, es para liberarnos, pero es para dar frutos. Mire, después de que vino el Espíritu Santo, después de que se oyó ese gran ruido, después de que todos corrieron a ver qué estaba pasando y que Pedro salió, el primer fruto que tuvo Pedro, y nos lo decía Porfirio, el primer fruto, ¿cuál fue? La valentía, el valor, el sentirse que había sido transformado por el Espíritu Santo. Y Pedro, después de haber estado de acusado, salió a acusador, a decirle, ese mismo Jesús que ustedes mataron, ese mismo Jesús es el que nos envió su Espíritu Santo porque Él ha resucitado. Espíritu de valentía, espíritu de testimonio. No se asuste, hermano y hermana, si mañana, hablando con un primo, con un hermano, con un vecino, usted le empieza a hablar de las cosas de Dios. Usted le empieza a hablar de las cosas del Señor, de las cosas no que ha aprendido, no que ha leído, sino que ha vivido en su corazón. Porque el Espíritu Santo transforma. Y dice la carta a los Gálatas, San Pablo, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice, por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto de sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, sigamos
al Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Palabra de Dios. Mire, el Espíritu Santo como transforma nuestro corazón. Ya en el corazón lleno, ya limpio. Y ahí ya no puede haber podredumbre, porque ahí está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Imagínense un pedazo de Dios en nosotros. Yo me imagino el aposento alto, esas 120 gentes ahí, todas reunidas, y de repente el tronido del viento, las llamas de fuego. Yo me imagino todos ellos ahí, y con las mujeres y con María Santísima, unos hincados, otros parados, otros con las manos arriba, otros abrazados, otros llorando, otros tirados en el suelo. ¿Cómo sería esa reacción? Todos con una fuerza dentro de ellos. Solo una persona estaba tranquila. Solo una persona estaba sentada, sencilla, con sus manos abiertas. ¿Quién era? María Santísima. ¿Por qué? Porque ella ya tenía experiencia de Espíritu Santo cuando concibió al mismísimo Dios en su ser. Ella ya sabía de qué se trataba. Y ella estaba en paz, serena, tranquila. Y mire si estos frutos no dibujan a la señora. Mire, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Dice el padre Rainiero Cantalamessa, que es un predicador pontificio, se llama. Él es el que da, junto con otros equipos de sacerdotes en el Vaticano, son predicadores del Vaticano. Ellos le dan retiros al Papa y a los obispos. El Papa, por ser el Papa, no quiere decir que se sienta y escucha y oye su retiro y vive su retiro de Adviento, y vive su retiro de Navidad y de la Pascua. Él los vive. Él sigue siendo sacerdote, pero es autoridad dentro de todos. Pero como está lleno del Espíritu Santo, él tiene modestia, humildad, paciencia, dominio propio. Pues dice el padre Rainiero Cantalamessa que el primer don que se recibe al tener el Espíritu Santo, la primera señal, la primera muestra de que tenemos el Espíritu Santo, es que nos sentimos amados de Dios. Y al sentirnos amados de Dios, hermano, al sentirnos que Dios nos ama, que Dios nos mira, que Dios está cerca, ninguna prueba es problema, ninguna prueba es castigo, ningún problema que estemos pasando es pecado, o es porque hicimos algo, o es venganza de Dios, sino que es algo que Dios está permitiendo porque va a sacar algo mejor. Y por eso nuestro corazón lleno del Espíritu Santo tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad, tiene fe, tiene esperanza, sabe que hay algo más. Sabe que hay algo detrás de esa prueba. Sabe que hay algo allí. Mire cuánta gente buena sufriendo. Me recuerdo de la vida del padre de Monseñor Mantuan, un obispo en Vietnam, que lo fueron a traer a su iglesia, y no fue hace 500 años, no fue hace 50 años, fue hace 20, 25 años. Lo fueron a traer a su iglesia, sacaron a todos los seminaristas, y él 13 años estuvo preso. 13 años. Era Papa San Juan Pablo II, y él clamaba, intercedía, le hablaba a las autoridades, mandaba obispos, mandaba embajadores para que lo sacaran, y no lo quisieron sacar. 13 años. Al fin lo sacaron. ¿Y qué hacía el obispo ahí? No se cortó las venas, no se fue de la iglesia,
con un pedacito de pan y agua que él bendecía, hacía su misa diaria. Y él decía que la fuerza del Espíritu Santo fue la que lo mantuvo y la que lo sostuvo. Hizo un librito que se llama 5 panes y 2 peces. No, 5 peces y 2 panes. Y ahí cuenta toda su vida, lleno del Espíritu Santo. Me recuerdo también de la vida del padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif en República Dominicana, metido de lleno con el grupo de matrimonios en su parroquia, en su iglesia. Y de repente llegaron unas señoras medias locas. No sé si aquí hay, y 2 o 3 hermanos chiflados también. Y le fueron a pedir favor de que si les podía dar un salón para hacer un grupito de oración. Y el padre les dijo, permítanme. Llamó como sacristán, como al encargado, le dijo, estas gentes quieren un grupo, quieren hacer un grupo de oración. Dales el salón más lejano, el que está, porque esos están chiflados. Cantan, aplauden, bailan y después se desmayan. No quiero nada con ellos, que se vayan para allá. Y les dio un lugarcito. Y el padre Emiliano Tardif se dedicó con sus actividades, siguió con sus parejas, siguió con sus matrimonios, con las quinceañeras, ocupado en todos. Y de repente, él era canadiense, le detectan un cáncer terminal en el pulmón. Y el cáncer empieza a crecer. Y ya estaba como del tamaño de una pelota de softball, así grandotón. Como un melón enano, pues, más o menos, para que tenga idea. Y mire, le dijeron sus superiores, le dijeron que iba a morir. Entonces los superiores le dijeron, ¿sabes qué? Tu familia está en Canadá y tienes un sobrino, una tía, vete para allá. Que traten de curarte y si no, pues va a ser mejor que mueras allá. Y él aceptó y lo mandan para Canadá. Y estando en Canadá en tratamiento contra el cáncer en el hospital y todo eso, le llegan a decir un día, padre, vienen de República Dominicana a visitarlo. Dice que lo quieren ver. Ay, el padre se alegró, se peinó, dijo, deben de ser las de las parejas, deben ser los de matrimonios, díganles que entren, ¿sí? El padre en su silla de ruedas, le abrieron su puerta, abren, le tocaron, así, para adelante, pasan. Y eran las loquitas, los chifladitos, los saqueos del grupo de oración. Que el padre se quedó asombrado así. Padre, qué bueno verlo, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga, gracias, sí, gracias. Y le dice una de ellas, padre, venimos porque una de las hermanas, oiga, una de las hermanas recibió de parte de Dios un mensaje que dice que usted se va a sanar. Ah, sí, pues dice el padre, qué bueno. El padre lo cuenta en su libro, yo no estoy inventando nada. Sí, qué bueno, gracias a Dios, que me la saludan. No, padre, venimos porque vamos a orar por usted y le vamos a imponer manos. Mire la valentía de Pedro, llenó a estas mujeres, porque eran 3 mujeres, creo, y un hombre nada más, las llenó del valor para ir a hablar por el Padre y rezar por el Padre, orar por él por sanación. Y dice el Padre, bueno, está bien, muchas gracias. Sí, ahí donde está, Padre, no se preocupe. Vamos a orar por usted en el nombre del Señor y por el poder del... Espere, dice el Padre. Sí, que cierren la puerta, por favor. Se le dio vergüenza al Padre que lo vieran, que las viejitas locas orando por él. Cerraron la puerta. Volvieron a empezar la oración, sanaron por el Padre.
Lo abrazaron, le llevaron una playera de República Dominicana, un par de pantuflas, no sé qué más cosas. Le dijeron adiós y se fueron. 2 o 3 días después llega el doctor, asombrado, asustado. Le dice, padre, oí que lo vinieron a visitar. Sí, sí. ¿Qué le trajeron de comer? ¿Alguna fruta? ¿Algo? ¿Un pan? ¿Algo? No, no me trajeron nada. ¿Pero qué? ¿Algo hicieron con usted? ¿Algo? No. ¿Algún aceite? No. ¿Por qué? Porque la pelota aquella, ahora que le hicimos un examen, está del tamaño de una pelota de golf. Ajá, y entonces el cáncer está desapareciendo, padre. No entendemos qué pasó, no sabemos. Dice el padre en su libro. Vinieron, oraron por mí. Yo pedí que cerraran la puerta, pero muy tarde el Espíritu Santo había entrado antes de que cerraran. El Espíritu Santo nos dio poder, hermanos y hermanas. Créalo, por favor. Yo no tengo don de sanación, pero de 3 años a mi hijo le dio una enfermedad terminal en Guatemala. Y ahí empecé a buscar a Dios, porque me dijeron que iba a quedar con medicina para toda la vida, que iba a quedar estéril, que posiblemente iba a quedar ciego y que había que darle medicina hasta que se muriera. Y yo empecé a buscar a esta gente loca, chiflada, que bailaba, que cantaba. Dije, aquí hay milagros. Y yo estaba hasta atrás y yo oía. Y de repente, hermano, a los 5 años, ya no podía tener la medicina bebible. Y el doctor me dijo, enséñale a tragar pastillas. Con unas M&M's, con algo, enséñale. Para que él, porque le voy a subir la dosis. Y cuando le suba la dosis, ya no va a ser bebible la medicina, sino va a ser tragada. Empezamos con el proceso, esto y el otro. Había que llevarlo una vez al mes rapado a que le hicieran electroencefalogramas. Cada mes. Pues le tocó la última para poder medir la medicina que le iban a dar. Lo llevamos. Lo llevó su mamá, lo llevó mi esposa, le hicieron la medición. El doctor dijo que la máquina estaba mala, que algo había fallado, pero ese día que le tocaba la cita, fuimos juntos con su hermana mayor, mi hija, mi hijo, mi esposa y yo, los 4, a una comunidad a pedir oración. No, este padre está ocupado, está con una pareja, un matrimonio. Vamos a otra iglesia aquí cerca. Fuimos a otra iglesia. Miren que el grupo de oración queremos, yo sé que se reúnen en la mañana. No, fíjese que no han venido todas y la que ora pues no está todavía y está algo enferma. Nada, me fui a otra, 3 iglesias y nada. Entonces en el camino al que yo iba, dije yo, aquí voy a orar. Y nos pusimos en oración, en el carro. Y le pedimos al Señor y le dije al Señor, si tú lo sanas, Señor, si tú lo sanas, yo te doy toda mi vida, mi tiempo, lo que tengo, lo que soy, todo te lo entrego. Fueron a hacer el examen salió negativo. Llega después mi esposa a mi trabajo porque yo no pude ir a la cita y me dice, aquí están los expedientes él se llama Andrew, aquí está el expediente de Andy. Sí, dice el doctor que este expediente no coincide con ese paciente. Dije, pero qué bruto, ¿cómo? Y el doctor no leyó los papeles y yo empecé a ver si aquí dice, son de él. No, dice que no tiene nada. Porque era otro especialista el que le iba a medir para la medicina. No tiene nada. Es más, le hemos estado dando medicina por 2 años que él no necesitaba, según este otro neurólogo. Y nosotros lo veíamos, que le daban ataques de epilepsia. Yo lo vi enfermo, yo lo vi 2 veces estuvo en el intensivo. Yo lo vi grave. Así que iba a quedar estéril. Solo tiene 4 hijos. Gracias a Dios. Sí.
Por la gracia de Dios. Mire, por la fe, no, es el poder de Dios. Es el poder del Señor. Así que mire, nosotros ahorita recibimos ese poder para que cree. Dice el Salmo, sea tu gloria para nosotros como nosotros esperamos que sea. Es el poder de Dios. Pero lo que tenemos que dar son los frutos. Paciencia, amabilidad, bondad, amor, perdón. No guardar rencor. No alegrarse por las cosas de los otros. Ver cómo uno ayuda, ver cómo uno es testigo de ese poder de Dios. Porque mire, aquí estamos nosotros, pero afuera, ¿cuántos hijos e hijas de Dios bautizados, católicos, y no saben de este tesoro? No conocen siquiera. Hay un predicador americano que se llama Jeff Cavins, ya para terminar. Jeff Cavins fue pastor evangélico por 12 años y en su testimonio él cuenta que un día, como ahí los tienen registrados a todos con nombre, con dirección, cuánto gana, qué trabajo, qué hace, qué no hace, un día viendo las estadísticas dice, el 80% de mi congregación eran católicos y se vinieron aquí a la iglesia cristiana protestante. Dice, yo me interesa entender esos católicos tontitos, porque si ahorita tengo 80%, yo voy a duplicar esto y voto esta iglesia y hago una más grande, una mega iglesia, y el diezmo y la ofrenda. Y él empezó a hacer números. Se metió a estudiar la iglesia católica, a investigarla. Se metió tanto que ahora es predicador católico, hermano. Ahora es predicador católico porque entendió y conoció el verdadero poder de Dios. Ese verdadero poder de Dios lo tenemos dentro. Usémoslo bien, compartámoslo y demos testimonio del poder de Dios con los frutos que nosotros mismos demostremos. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vamos en este momento a prepararnos para la hora santa. Si alguno de ustedes quiere ir al baño, quiere pasar al baño en este momento, y luego enseguidita, ahorita iniciamos, ya el diácono ya está aquí y vamos a pasar a estar con Jesús sacramentado por una hora más. ¿Ok? Vamos en este momento, nadie se va hasta que el fuego del Señor haga la obra en nosotros. Si lo hizo en el hijo de Él y lo hizo en mi hijo también, que lo sanó de leucemia, entonces lo puede hacer en tu hijo y lo puede hacer en ti también. Amén. Amén. Bendito Dios. Pasen por ahí. Es posible que las hermanas por ahí también tengan algo que tomar a lo mejor, pero algo muy rápido, porque el diácono comienza a las puras 11. Así es de que si alguien tiene que ir al baño, con confianza, pero solamente algo que sea rápido para continuar. Bueno, muchas gracias. Por aquí me comentan que hay té